Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo número 8 y vamos a hablar sobre la difteria. El equipo está conformado por Hernández Cruz Xochil Irene, Hernández González Kevin Abel, Huizar Vergara Montserrat Berenice y Jiménez Higuera Claudia Jazmín. El género Corynebacterium diphtheriae es un conjunto amplio y heterogéneo de más de 100 especies y subespecies que van a tener una pared celular que contiene arabinosa, galactosa y ácido mesadiaminopimélico. Y en la mayoría de las especies también va a tener ácidos micólicos de cadena corta. Las tinciones de Gram de estas bacterias van a revelar algunas agrupaciones y cadenas cortas de bacilos que tienen unas formas irregulares, más parecidos a un palo de golf. Estas bacterias son anaerobias o aerobias facultativas, son inmóviles y son catalasa positivas. Algunas de estas bacterias van a estar fermentando hidratos de carbono que van a producir ácido láctico. Otra cosa de las corynebacterias es que normalmente van a colonizar la piel, las vías respiratorias altas, el aparato digestivo y el tracto urogenital en los seres humanos. Continuando con la fisiología y la estructura, el Corynebacterium diphtheriae es un bacilo pleomórfico que se va a teñir irregularmente. Su medio de cultivación es agar sangre normalmente. Esta especie va a estar subdividida en 4 biotipos en función de lo que es la morfología y de las propiedades bioquímicas. Las subdivisiones son Belfanti, Gravis, Intermedius y Mitis, y pues la mayoría de las enfermedades se deben al biotipo Mitis. Continuando con la patogenia de inmunidad, tenemos que saber que la Corynebacterium diphtheriae va a tener a la toxina diftérica, que es el factor de virulencia más importante de esta bacteria. El gen TOX primeramente va a codificar a la exotoxina que se va a introducir en las cepas del Corynebacterium diphtheriae. Van a existir 3 regiones funcionales en la molécula de la toxina. Primero vamos a tener una región catalítica en la subunidad A y una región de unión al receptor también. Y por último también tenemos una región de translocación en la subunidad B. El receptor para la toxina va a ser el factor de crecimiento epidérmico de la unión a la heparina. Una vez que la toxina se va a unir a la célula huésped, la región de translocación se va a insertar en la membrana del endosoma. Así pues se va a facilitar el movimiento de la región catalítica hacia el citoplasma celular. A continuación, pues la subunidad A va a finalizar la síntesis de proteínas de la célula huésped mediante la inactivación del factor 2 de elongación. La síntesis de las toxinas está regulada por un elemento codificado cromosómicamente que es el represor de la toxina diftérica. Esta proteína, cuando se activa en presencia de altas concentraciones de hierro, puede unirse al operador del gen de la toxina y asimismo prevenir la producción de la misma. Buen día, mi nombre es Kevin Hernández y yo les hablaré sobre la epidemiología. Bueno, primeramente hay que mencionar que la difteria es una enfermedad de distribución universal, sobre todo en zonas urbanas desfavorecidas de condiciones de hacinamiento, es decir, donde existe un gran número de individuos o una alta concentración en lugares en los que no están preparados físicamente para ellos. También del nivel de inmunidad que se ejerce por la vacuna, llegando a ser un nivel bajo. Se mantiene en una población como consecuencia del estado de portador asintomático en la bucofaringe o en la piel de las personas inmunizadas. Se transmite de una persona a otra a través de gotas respiratorias o mediante el contacto. Cabe mencionar que la difteria es principalmente una enfermedad pediátrica. Sin embargo, la incidencia más elevada corresponde a grupos de personas con mayor edad, en zonas donde se implementaron programas de vacunación activa para la población pediátrica. Siguiendo con las enfermedades clínicas y a su vez su presentación, cabe destacar que se ve determinado por 3 factores. Número 1, el lugar en donde se lleva a cabo la infección. Número 2, el estado inmunitario del paciente. Y número 3, la virulencia del microorganismo. En personas inmunizadas puede originar algún tipo de colonización asintomática. En personas parcialmente inmunizadas, algún tipo de enfermedad respiratoria leve o
enfermedad fulminante. Y en pacientes que no se encuentran inmunizados, en ocasiones llega a ser mortal. Podemos mencionar que la difteria se divide en dos tipos, respiratoria y cutánea. En cuanto a la respiratoria, los síntomas que afectan al aparato respiratorio se desarrollan después de un periodo de incubación de 2 a 6 días. Los microorganismos se multiplican en el interior de células epiteliales, de la faringe o de superficies adyacentes. El inicio es brusco, un malestar general, un dolor de garganta, inflamación en la faringe, y el exudado se transforma en una pseudomembrana formada por bacterias, linfocitos, células muertas, llegando a cubrir las amígdalas, el paladar y la úvula. Posteriormente se puede extender a la nasofaringe y a la parte inferior hasta la laringe. La pseudomembrana se encuentra fuertemente adherida al tejido respiratorio y es difícil despegarlo, desprenderlo, sin que se dañe el tejido subyacente. Cuando el paciente se recupera tras alrededor de una semana de enfermedad, la membrana se desprende y es expectorada, es decir, que son expulsadas mediante la boca. Esto es en caso de una recuperación del paciente. Ahora, las complicaciones en los pacientes con un nivel grave son la obstrucción respiratoria, las arritmias cardíacas, el coma y finalmente la muerte. En cuanto a la difteria cutánea, como su nombre indica, se adquiere por el contacto directo de la piel con otras personas infectadas. El microorganismo se establece colonizando la piel y llegando al tejido subcutáneo. Primeramente se forma una pápula, es decir, una pequeña protuberancia en la piel de 1 centímetro de ancho aproximadamente, que posteriormente se transforma en una úlcera crónica que no desaparece. Diagnóstico de laboratorio. El tratamiento inicial que se le debe dar a un paciente con difteria, debe ser instaurado en base al diagnóstico clínico y no a los resultados de laboratorio. Y esto es debido a que los resultados de laboratorio tardan aproximadamente 1 semana en ser revelados. Más adelante vamos a ver un poco más el por qué el tratamiento no debe ser en base a los resultados de laboratorio. Y para eso vamos a la microscopía. Y es que los resultados del examen que se hace de manera microscópica del material clínico son muy poco fiables. Y esto es debido a que han salido algunos errores o malas interpretaciones, y en especial en este tipo de ensayos, ya que se han descrito algunos gránulos que son metacromáticos en bacterias teñidas con azul de metileno. Pero esta apariencia no necesariamente es de la Corynebacterium diphtheriae, no necesariamente es de esta bacteria. Así que se han hecho malas interpretaciones y por eso no es confiable basarse solo en los resultados de laboratorio. Para continuar, vamos a hablar sobre el cultivo y las muestras para que se pueda aislar la Corynebacterium diphtheriae. Estas se deben de recoger de la nasofaringe y también de la garganta, pero se deben de inocular tanto en una placa de agar enriquecido no selectivo como en un medio especialmente preparado para este microorganismo. Hay otro tipo de medio de cultivo que es el Tinsdale, que es mejor para recuperar la Corynebacterium diphtheriae y se utiliza mucho en las muestras clínicas, pero la desventaja aquí es que se puede almacenar pues por menor tiempo, ya que no tiene tanta durabilidad y necesita especialmente un suero de caballo para poder estudiarse mejor y tener más durabilidad. Ahora hablaremos sobre la identificación. Para poder identificarla, esto se puede hacer en base a la presencia de cistina y en base a la ausencia de
piracinamidasa, que estas son dos reacciones que se determinan con mucha rapidez, pero también hay otras pruebas bioquímicas que son más amplias, o también hay otro tipo de pruebas que son en base a la secuencia de ácidos nucleicos que se recogen de genes específicos, y esto es necesario para reconocer la especie que se va a estudiar. Por último, vamos a hablar sobre las pruebas de toxicidad. Es importante saber que todas las cepas de Corynebacterium diphtheriae se pueden analizar con respecto a la producción que tengan de exotoxina. Y esto se realiza por un patrón de referencia para la detección de la toxina difterica, que es un ensayo de inmunodefinición in vitro. A eso también se le conoce como la prueba de Elek. Y esta prueba es capaz de detectar qué gen tiene esta toxina en las cepas, ya sean clínicas o directamente en muestras clínicas. Ahora yo les voy a hablar sobre el tratamiento, prevención y control. En el tratamiento es importante la administración precoz de antitoxina diftérica para neutralizar lo que es la exotoxina antes de que se una a la célula huésped, ya que pues una vez que ésta se interioriza en la célula, pues es inevitable que ésta muera. Si una persona no sospecha que tiene difteria y la enfermedad progresa, se puede tratar con antibiótico, con penicilina o eritromicina, y así terminar con la producción de la toxina. Es importante que las personas reposen en cama y que se aíslen para evitar la propagación secundaria y mantener permeables las vías respiratorias en los pacientes que sufren difteria respiratoria. Una vez que el paciente se recupera, es importante que reciba la inmunización con toxicoide, ya que la mayoría de las personas no desarrolla anticuerpos cuando te enfermas de forma natural, no desarrollan anticuerpos, entonces deben de recibir la inmunización. Ahora la prevención. La difteria sintomática puede prevenirse mediante la inmunización activa con toxicoide diftérico, como ya lo mencioné en la diapositiva anterior. Pero el toxicoide tóxico inmunógeno se prepara mediante el tratamiento con formalina de la toxina. Inicialmente, a los niños se les administran lo que son 5 inyecciones de este preparado. Es en los 2, 4, 6, 15 y 18 meses. Y a los 4 y 6 años se les aplica otra dosis. Tras este tiempo, se recomienda que se aplique una dosis de recuerdo con toxicoide diftérico combinado con tetánico cada 10 años. Dicen que la eficacia de esta vacunación está bien documentada y que la enfermedad, si te vacunas bien, como debe de ser, la enfermedad solamente se limita a aquellas personas que no han sido inmunizadas o que han sido inmunizados parcialmente o que no completaron todas sus vacunas y que no la refuerzan cada 10 años. En la prevención, las personas que entran en contacto íntimo con los pacientes de difteria están obviamente expuestos y tienen el riesgo de adquirir la enfermedad. Deben recogerse muestras nasofaringeas e instaurar la profilaxis antimicrobiana con eritromicina o penicilina lo antes posible. Cualquier persona que haya tenido contacto con una persona con difteria que no haya completado la serie vacunal o que no haya recibido la dosis de recuerdo en los 5 años previos, esta persona es necesario que reciba una dosis de recuerdo de toxicoide para así prevenir que esta persona sea contagiada de difteria. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.